hablando, si ustedes pueden allí recordar, en cuanto a la mayordomía, estamos cada uno hablando de mayordomos fieles y comprometidos con el llamado. Mayordomos fieles y comprometidos con el llamado. Y el texto base en el cual hemos afirmado esta campaña o este énfasis de mayordomía está en 2 de Tesalonicenses 3, verso 5, y lo leo muy rápidamente. Dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Y hay una verdad allí. Necesitamos decirle cada uno de los que estamos aquí: Señor, encamina mi corazón a tu amor. Señor, encamina mi corazón a tus caminos, a tu palabra. Y dame la perseverancia que tuvo Cristo para morir en la cruz. Porque saben, no necesariamente perseveramos en los caminos del Señor. Hoy estamos y mañana no. Hoy venimos y mañana no. Hoy le buscamos y mañana dejamos de buscarle. Cuán pertinente es poder decir: Señor, encamina mi corazón a tu amor y a la perseverancia de Cristo. ¿Quién no conoce de Jonás? Todos tenemos que ver con Jonás. Todos hemos escuchado la historia del profeta que desobedeció a Dios y fue lanzado y tragado por un gran pez. Saben que es una historia, yo diría que una de las mejores conocidas por las personas, incluso por el ámbito cristiano. Pero para algunos simplemente fue una historia ficticia, que no ocurrió, algo falso. Pero déjenme decirles que Jonás es un personaje real. Jonás existió. En 2 de Reyes, no lo vamos a buscar, 4:5. Allí dice que Jonás era natural, vivía en Gat-Efer. Y allí dice que él ejercía su ministerio como profeta, como la voz de Dios, en el reino del sur, en Israel. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, la enseñanza bíblica, el pueblo de Israel pecó y fue dividido. Estaba conformado por 12 tribus. Y en medio de su pecado, esa nación, esas 12 tribus fueron divididas. El reino del sur formado por las dos más pequeñas, por Judá y Benjamín. Y el resto, lo que sería el reino del norte, formado por las otras 10 tribus. Jonás profetizó y ejerció su ministerio en medio de esas 10 tribus. Durante el reinado de Jeroboam II. Fue un reinado que, si se quiere, fue un tiempo para el pueblo de Dios, que si se quiere, próspero, en donde hubo paz, conquistas, pero una profunda decadencia espiritual. En ese tiempo ministró Jonás. Su nombre significa paloma. Según Jonás, verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Era hijo de Amitai, y Amitai significa verdad. ¿Cuánta necesidad necesitamos o tenemos de vivir y hablar con verdad, y aferrarnos a la verdad? Quizás algunos pudieran decir, no creo en esta historia, pero como les he mostrado, y pudiera presentar algunas otras series de argumentos, es una historia real. Jonás fue un personaje histórico. Aún fue validado por el mismo Señor Jesucristo. Y leo muy rápidamente, pudiera ser Mateo 12, verso 38, pudiera ser muy rápidamente, leo aquí. No voy a leer el 38, voy a leer el 40 de Mateo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? Frente a ustedes hay alguien superior a Jonás. Y ustedes no creen en su mensaje. Jesús validó la realidad de la existencia de este hombre. En el capítulo 1, bien conocido por la mayoría de todos, encontramos un profeta a la fuga. Y vemos cómo inmediatamente, verso 2, palabra de Dios vino a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Vemos cómo Dios escoge a un hombre, comisiona a un hombre para que fuera su testigo fiel ante una nación. El portavoz de Dios se rebela contra Dios. Y el pasaje inmediatamente, verso 3 dice, se levantó Jonás, sí se levantó, pero para huir. Y lo tremendo es que el versículo 3 lo ratifica 2 veces, no simplemente para huir, sino para huir de su presencia. Lo dice al principio y al final del verso. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y para huir a dónde? A Tarsis. Y por ello descendió a Jope. Hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El profeta de Dios, el portavoz de Dios, se levanta para huir de la presencia de Dios porque no le gustaba el encargo que Dios le había dado. Ve y pregona, ve y predica en Nínive. Verso 4, me encanta esta expresión, como empieza el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Me encanta esa expresión, pero Dios levantó, en el hebreo significa lanzó una gran tormenta. Pero me encanta esa expresión con que comienza el verso, pero Dios. Dios no le desecha, Dios no le destruye, Dios no le dijo haz lo que tú quieras con tu vida, sino que Dios decide tratar con su profeta que está dado a la fuga. ¿Qué hacemos cuando alguien no cumple con nuestras expectativas o con nuestras demandas? Estoy segura que inmediatamente le desechamos. Dios no obró así con su profeta, con su siervo, sino que inmediatamente le disciplina, y la disciplina de Dios es evidencia de su profundo amor por su siervo, por su hijo. ¿Está usted siendo disciplinado por Dios? Dele gracias a Dios por su disciplina. Allí mismo dice, verso 5, que los marineros tuvieron miedo. Verso 5, claman a sus ídolos y comienzan a tirar la carga del barco porque sienten que aquel navío se partía y se hundía. Y lo interesante en el verso 5 es que en la parte media del versículo lo leo, y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave, y todos sabemos qué hacía, dormía. Pero la parte que me encanta o que me llama la atención es cuando dice, pero Jonás había bajado. Y esa expresión me sugiere que cuando comienza la tormenta, cuando esta gente está desesperada, tratando de controlar el navío, tratando de sobrevivir, porque sabían que el barco se partía, dice, me da a entender que Jonás vio lo que ocurría allí, pero simplemente, como dice allí, Jonás había bajado al interior de la nave a dormir. Y entonces encontramos un hombre indiferente ante el llamado de Dios, indiferente ante el temor
de aquellos hombres, de aquellos marineros que imagino corrían en su desespero de un lugar a otro para tratar de controlar a la nave, y quienes en su desespero comienzan a clamar a sus ídolos a ver si alguien puede socorrerles. Y allí luce Jonás indiferente, baja y se acuesta a dormir. Indiferente ante el destino eterno de los ninivitas. Y era como si Jonás dijese, no me interesa. No me interesa, oh Dios, que me hayas llamado. No me interesa que estos corran en su desenfreno. No me interesa que los desgraciados ninivitas se mueran y se pierdan. No me interesa. Eso era lo que decía. Verso 6, baja el capitán y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Todos sabemos la historia. Y dice, levántate y clama a tu Dios. Pero sabe, me llama profundamente que es la misma expresión, levántate, verso 6, que Dios utiliza en el verso 2 cuando dice, levántate y ve. Y no es casualidad. Porque yo imagino que cuando este capitán le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Inmediatamente pensó en el mandato que Dios le había dado. Tenemos un profeta a la fuga. Jonás había presentado su renuncia ante su gran Dios. Era lo que había hecho. No me interesa. Jonás es descubierto, verso del 8 al 9, y qué impresionante, le preguntan, ¿qué oficio tienes? Lo confrontan. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Y miren la contradictoria respuesta de Jonás. Soy hebreo, le temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué ha dicho usted cuando le pregunta, ¿es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero estás dado a la fuga. No le obedeces, no le buscas, no le honras, no le sirves. ¿Cuánto nos parecemos a Jonás? El confrontado que entre la espada y la pared, mire lo que dice, lo vuelvo a leer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hay mucho temor de Dios que no es más que temor enseñado por los hombres. Digo que temo a Dios y me rebelo ante su autoridad, me rebelo ante su palabra, no le obedezco. ¿Quiere cambiar el nombre temo a Dios? Permítame cambiarle. Digo, soy cristiano y termino siendo lo que yo quiero. Soy cristiano y no obedezco a su palabra. Soy cristiano y engaño a mi esposa o a mi hijo o a mi esposo. Soy cristiano y robo en el trabajo. Soy cristiano y me copio los exámenes, niños. Soy cristiano y le contesto a mi mamá o a mi papá. Soy cristiano. Canto en el coro de la iglesia, cantos muy bonitos. Y palabras deshonestas y groserías salen de mi boca. Pero soy cristiano porque temo a Dios. Qué profunda contradicción. Y ese es el profeta de Dios. El portavoz de Dios. Qué contradicción. Lo que le está diciendo a aquellos hombres es, temo a Jehová, pero estoy huyendo de su presencia. Qué ironía, qué absurdo. Verso 11, ellos preguntan, ¿qué haremos contigo? Él dice, tírenme al mar. Y la palabra relata que ellos en vano comenzaron a tratar de desviar la nave a tierra, pero no pudieron. Y de repente en el verso 14, ellos oran y dicen, clamando a Jehová, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué tremenda esa expresión. Los gentiles, y leí en el capítulo 1, verso 14, aquellos que no conocían de Dios,
tenían una mayor comprensión que el mismo profeta de quién era Dios. Porque ellos dicen, Jehová hace como quiere. ¿Quién cambiará los designios del Eterno? Nadie. Nadie puede. Y estos hombres obran con misericordia. ¿Saben por qué? Porque mira lo que dice Dios, palabras más, palabras menos. No tomes en cuenta lo que vamos a hacer, porque vamos a tomar la vida de un inocente. Escuchen algo, si a mí me dicen, mira, yo soy el culpable de esta gran tormenta, yo digo, ay, mijo, aquí le caemos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tirarlo, tiremos lo que estamos pensando, hagámoslo. Eso hubiese hecho yo. Y estoy segura que muchos de ustedes me hubiesen seguido. Con la señal de costumbre, ¿cuántos ya de una vez lanzamos al culpable de esto? Estoy segura que muchos hubiésemos levantado la mano. Ya alguien me secunda. Pero estos hombres, no conocedores de Dios, llegan y dicen, Dios, no tomes en cuenta lo que vamos a hacer porque vamos a tirar a un inocente. ¿Qué está diciendo? Yo no lo juzgo, júzgalo tú. Dicen que lanzaron a Jonás al mar. Inmediatamente el mar se aquieta. Sintieron gran temor y en aquel momento aquellos hombres reconocieron que hay un Dios que gobierna cielo y tierra y mar y que no tiene absolutamente nada que ver con aquellos que ellos trataban de seguir o servir o clamar. Verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Y entramos al capítulo 2, y un capítulo que yo he titulado Retiro Espiritual de 3 días. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 vemos el quebrantamiento del profeta, al verse indefenso, al verse tan débil, tan vulnerable, a las puertas de la muerte. Inmediatamente leemos, lo tiraron y vino un gran pez. No, imagínenlo. Lo tiran al mar. Yo no sé si Jonás sabía nadar o no, yo creo que no, porque cuando leemos el pasaje del capítulo 2, dice que las algas, el agua, las olas. Gran desesperación debió haber sentido aquel hombre, hundiéndose cada vez más en lo profundo. Aquel que se sentía tan grande, aquel que se atrevió a desafiar a Dios en el inmenso mar, vuelto nada. Si yo hubiese estado allí, si yo fuese Dios, yo diría, ¿qué, Jonás? ¿Y qué? ¿A dónde qué iba, viejo? Hay que ver cosas, yendo de mi presencia. Oh, ¿saben? Cuando dijeron, nazcan las maestras de la ironía, aquí salí yo. Gracias a Dios porque yo no soy Dios. Y este pasaje entonces, él ahogándose allí, imagínense, tantas cosas que pasaron por su mente. Cuando la gente está al borde de la muerte, muchos lo refieren, o en situaciones profundamente extremas, donde su vida está comprometida, inmediatamente comienza a pasar una película en sus mentes. Y yo me imagino que inmediatamente comenzó a pasar una película en la mente de Jonás. Entonces, Jonás oró a Jehová su Dios. Y dice, invoqué en mi angustia, verso 2. Y yo me pregunto, ¿dónde lo invocó? ¿Cuándo lo invocó? En medio de su angustia, dentro del gran pez. Porque sí, Dios envió un gran pez. Y déjeme decirle una cosa, el gran pez no era el castigo de Jonás. El gran pez era el medio de salvación de Jonás. Y nuestro sufrimiento, nuestras luchas, nuestras aflicciones son muchas veces ese gran pez. Porque ¿sabe lo que hizo ese gran pez?
¿Sabe lo que permitió todo aquello? Que aquel hombre no solo se quebrantara, sino que elevara su mirada a Dios. Y la palabra dice, verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando estaba allí en medio del sufrimiento, me acordé de Dios. No se acordó cuando huía, cuando estaba dado a la fuga. Se acordó cuando estaba allí en el lugar menos inimaginable, orando, viéndose tan frágil, viéndose tan insignificante, viéndose tan necesitado, viéndose como era un pecador. Verso 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, porque es cierto. Dios no le desechó, Dios está tratando con él. Pero él reconoce, estoy aquí por mi pecado. ¿Y qué es lo que hace tu pecado? ¿Qué es lo que hace tu pecado, mi amigo, mi hermano? Que aleja de Dios. Pero en todo momento él reconoce el trato de Dios para con su vida. Verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus olas. ¿Qué está diciendo? Tú fuiste que permitiste que me echaran. Fueron tus olas, fueron tus ondas. Fue tu mar, fue tu pez, fue tu tormenta, fue tu viento. Tremendo reconocimiento de este hombre. Cómo Dios trata con tu vida y cómo Dios quiere tratar con la tuya. Amigo, hermano, que estás dado a la fuga. Final del verso 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Y yo creo que hay dos versos que para mí son el tema central de este pasaje, o de este libro. El verso 8, porque revela la condición de todo ser humano. Y el verso 9, que nos habla de quién es Dios. Y voy a leer. 2:8. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Yo creo que este es el centro de todo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que pretenden seguir a sus dioses, sus creencias, pensar que en su fuerza está la solución a sus problemas, que en el dinero, que en el trabajo fuerte, que en tu vigor, que en tu juventud, que el contacto que tienes es quien te va a ayudar. Eso es una vanidad ilusoria. Pensar que puedes huir de Dios sin pagar el precio es una vanidad ilusoria. Pensar que puedes vivir tu vida como tú quieres a espalda de Dios es una vanidad ilusoria. Es falso. E inmediatamente dice y reconoce, la salvación es de Dios. Bendito su nombre. Porque es cierto, la salvación es de Dios. Inmediatamente entramos al capítulo 3. Y yo este capítulo lo he titulado como mencionábamos hace rato, porque no hay mayor expresión de amor y misericordia. Y el capítulo 3 yo lo he titulado La salvación viene de Dios, porque eso es una realidad. ¿Cuántas veces tiene que Dios que hablar a tu vida para que le obedezcas? Voy aún más, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que mires, te atrevas a mirar y obedecer a Dios? ¿Qué tiene que Dios hacer contigo para que caigas de rodillas y digas, Dios, he seguido vanidades ilusorias y hoy reconozco que solo tú eres Dios y solo en ti hay salvación?
El capítulo 2 termina diciendo que aquel gran pez, Dios le ordena que vomite en tierra a Jonás. Verso 1 del 3 comienza: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve, pero tenga cuidado. No se trata de una segunda oportunidad lo que estamos viendo aquí. Segunda oportunidad es la que le dan a usted cuando raspa un examen y se lo repite. Segunda oportunidad es cuando su hijo se porta mal y viene y le dice, ay mamá, perdóname, dame una segunda oportunidad, no lo vuelvo a hacer. Eso es una segunda oportunidad. Y saben, nos comportamos así con Dios. Esto es más que una segunda oportunidad. Esto es gracia sobre gracia. Y sabe que es gracia recibir lo que no merezco. Y eso era lo que Jonás estaba recibiendo allí. Y eso es lo que nosotros recibimos día a día. ¿Cómo nos comportamos con Dios? ¿Cómo le tratamos? Con tanta indiferencia decimos, oh, Jonás es un miserable. Somos tan miserables como Jonás. Y me incluyo. Gracia sobre gracia es lo que Dios nos da, porque no nos da lo que merecemos. Y eso es misericordia. Sino que nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. Él se levanta y en esta oportunidad obedece. El profeta humillado con una buena actitud hace lo que debió de haber hecho desde el principio. Y va y predica a una nación que en el verso 2 dice, levántate, ve a Nínive y predica contra aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de ti. La maldad no está indiferente a los ojos de Dios. Su pecado no está indiferente ante los ojos de Dios. Mi pecado no está indiferente ante los ojos de Dios. Su pecado, mi maldad, su maldad, mi perversidad, su perversidad, minuto a minuto, está delante de los ojos de Dios. Como estaba la maldad de estos hombres. Pero Dios decide tratar con él. Y lo está haciendo. Y lo va a hacer y lo sigue haciendo. Y entonces, él va a Dios y le dice, ve y predica lo que te voy a decir, lo que te diré. Verso del 3 al 4. Y se levantó Jonás, fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová. Y se levantó Jonás, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Muchos dicen que eso simplemente era una porción del mensaje. Dicen que el mensaje tuvo que ser un poco más extenso. Yo personalmente creo que este fue el mensaje. Dios le dijo, predica el mensaje que yo te diré. Dios le dijo, predica el mensaje que yo te diré. Y eso hace. ¿Y qué es lo que dice? Palabra sencilla. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje de juicio, un mensaje sencillo, sin palabras rebuscadas, un mensaje que nace del corazón de Dios. Quien es la fuente de toda verdad, de toda la palabra. Y a la que todos estamos necesitados de escuchar. No me escuchen a mí. Escuchen la palabra. Jonás no tenía que inventar. Jonás no tenía que sentarse y decir, ¿qué diré? ¿Qué palabra será la más correcta? No era un mensaje al gusto del consumidor.
¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no han escuchado, no, el cliente siempre tiene la razón. No, no era eso. No era un mensaje complaciente. No era un mensaje que agradase a los hombres. No era un mensaje que él iba a suavizar para no ofender. No se trataba de que Jonás quisiera ser querido por sus oyentes, o aplaudido por sus oyentes, o amado por sus oyentes. El contenido no estaba determinado por la audiencia, no importaban si eran niños, mujeres, ancianos. El mensaje debe confrontar nuestras vidas. El mensaje de Dios debe quebrantar nuestras vidas. El mensaje de Dios tiene que romper lo más profundo de nuestro ser. Y ese es el llamado, a proclamar su palabra. Porque el mensaje de Dios, la palabra de Dios, cuando estamos en pecado, nos ofende. Y esa es la realidad. ¿Saben? Porque es difícil, no es fácil que te digan que eres pecador. Y de repente uno esa palabra, hasta uno ha minimizado la palabra, uno le ha quitado, restado valor. Pero ¿sabe? Duele cuando te dicen eres un adúltero. Duele cuando te dicen eres un mentiroso. Duele cuando dice eres un avaro. Eres un malediciente. Eres un egoísta. Eres una persona que se aira fácilmente y eso es pecado. Pero parece que es más fácil decir, bueno, sí, todos hemos pecado. ¿Cuál es tu pecado? Que estoy consciente del mío. La palabra dice que después que él compartió este mensaje, inmediatamente los hombres de Nínive creyeron a Dios. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Y dice, verso 5, y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. El arrepentimiento comienza con creerle a Dios. Ellos creyeron a la palabra de Dios. Es imposible creerle a Dios alejado de la palabra. Si usted va a una iglesia donde enseñan cualquier cosa que no esté sustentada en la palabra, huya. Porque el verdadero evangelio de salvación está en la palabra de Dios. No hay arrepentimiento alejado de la palabra de Dios. La misma palabra dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted dice creer a Dios, creerle a Dios. Dice que Dios vive en su corazón, como decía Elizabeth en la escuela dominical en esta mañana, que Dios estaba en su corazón. Si usted comparte o es de la opinión de lo que dice Elizabeth y usted dice, sí, yo creo en Dios y Dios vive en mi corazón, déjeme preguntarle, ¿su vida está acorde a la palabra? Porque es imposible vivir un cristianismo alejado de ella. Ella debe ser nuestro espejo. La palabra de Dios debe guiar nuestro accionar, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar. Debe definir y determinar todo lo que somos. Esta gente clama a Dios y vienen a ellos con profunda sinceridad, aceptando lo que la palabra decía. Iban a ser destruidos, ¿por qué? Porque son pecadores. Y creerle a Dios comienza por aceptar lo que la palabra dice de Él, que Dios es santo.
y que yo soy pecador, que usted es pecador. Y vean, la palabra dice que desde el más pequeño al más grande, incluso hasta el rey, porque no hay privilegios. Ante Dios todos somos pecadores. Si no hay convicción de pecado, no hay verdadero arrepentimiento. Y esto lo digo porque muchas de estas personas, o toda la nación, comenzó a proclamar ayuno, a vestirse de cilicio, que era una tela áspera. E incluso a los animales les quitaron los alimentos y el agua. Podemos pensar que el arrepentimiento comienza con meros actos externos. No, bueno, yo dejé de entrar al lugar aquel donde me veía con aquella mujer y estoy arrepentido. O arrepentida. Porque, ¿sabe? Se puede ser infiel con estos aparatitos. Y de repente la mujer dice, no, vida, le eliminé el chat a la persona aquella que, bueno, con quien yo tenía un juju. Y no, ya no más. O ya estoy dejando de ver páginas pornográficas porque, no, ya apagué la computadora, está allí, pero no más. Ya no estoy bebiendo porque me he alejado de las malas juntas, ya no más. Estoy dejando de hablar groserías porque ya no estoy, mira, agarré el radio y lo rompí y ya no escucho reggaetón, aquellas cosas que embasuran mi mente, ya no más. Ese arrepentimiento no sirve, ¿sabe? Porque el arrepentimiento comienza con creer a Dios que dice Dios de él, que Dios me salva. El arrepentimiento comienza con reconocer en lo que Dios dice sobre mí, que soy pecadora. Y el arrepentimiento comienza a envolverme a Dios. Y cuando me vuelvo a Dios, comienza a obrarse un cambio dentro de mí. Y en virtud de ese cambio que se opera dentro de mí, es que las demás cosas comienzan a cambiar. Pretendo cambiar para acercarme a Dios. Craso error. Necesito acercarme a Dios conforme a lo que dice la Escritura, para que entonces mi entorno comience a cambiar. Por eso hay tantas personas que se han arrepentido falsamente y han vuelto a su mismo pecado en la actualidad. Hay muchas obras externas que a la final se convierten en inútiles, en vanidades, ilusiones. Fíjense que Jonás no habla personalmente con el rey, sino que al rey le llegó el testimonio de lo que estaba ocurriendo. Él escuchó lo que estaba ocurriendo en su nación. Y todo esto para decir que la ciudad cambió por el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de aquellos hombres y cuyo testimonio impactaron a su vez a su rey. Aquella nación cambió su destino eterno de la destrucción, no por nuevas elecciones, no por un nuevo rey, no por un nuevo régimen político. Es Dios el único que tiene el poder de cambiar el corazón del hombre y necesitamos entender esto. Porque el arrepentimiento genuino puede ser visto por los demás. El verso 8 dice que hubo un profundo clamor. Verso 8, hablaba el rey. Cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vean esto. Quiero resaltar aquí dos cosas rápidamente.
La transformación de aquella ciudad no solo era asunto del rey. El rey fue transformado de alguna manera por el testimonio impactante de toda aquella nación, de hombre, mujer, que llegó a sus oídos lo que estaba ocurriendo. Y por el poder transformador de la palabra, este hombre decreta junto a sus grandes: hagamos ayuno y clamen fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El problema no solo estaba en las autoridades, sino también en los súbditos, en la necesidad de convertirse cada uno de su mal camino, en la necesidad de cada hombre, de cada mujer o de cada niño. ¿Sabe? Tu matrimonio puede cambiar, pero hay muchos que dicen: pastor, mire, aquí le traigo a mi esposa porque Macaurel, para el pelo. Ella necesita cambiar, es cierto, pero tú también. Y ella solo va a cambiar cuando tú entiendes que tú también necesitas cambiar. Mi familia tiene que cambiar, mi esposa, mis hijos, es cierto, o tu esposo y tus hijos. Pero para que ellos comiencen a cambiar, tú tienes que entender que estás tan necesitado como ellos. Y déjeme decirle algo que a muchos les incomoda y les duele. Y eso es una realidad en la vida de mis propios sobrinos. Sus hijos, sus pequeños. Mi pequeño gran amor que tiene 3 años. Mi adorada Sofía. Mi dulce Bonnie. Mi querida Esther. Mi amado Santiago son pecadores. Son mentirosos. Son engañadores, hay odio en su vida, son rebeldes. Sus hijos son pecadores. Su pequeño, ¿por qué hace pataletas? ¿Por qué le desobedece cuando usted le da una orden? ¿Por qué lo llaman de la escuela? ¿Por qué su hija siente envidia cuando a su prima o a su primo tiene un mejor zapato o un mejor pantalón? ¿Por qué la rivalidad entre hermanos? ¿Por qué el egoísmo? Porque son pecadores. Y usted tiene que entenderlo. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a disciplinar? ¿O simplemente va ahí a estar? Ay, no, sí, es un poco, ¿cómo le digo? Cuando su papá venga, él lo controla. La palabra dice que eran todos pecadores. Su hijo va a cambiar. Cuando usted entienda su necesidad y la necesidad de usted de orar por él y confrontarle y decirle: te pego, te castigo, te quito esto, porque mentiste, pero mentiste porque hay pecado en tu vida. Y mira lo que dice la palabra, y la palabra me exhorta que tengo que castigarte así como Dios me castiga a mí cuando yo peco. La pregunta es, ¿entiende usted eso? ¿O está siendo indiferente ante el destino eterno de su hijo, o de su hija, o de su sobrina, o de su nieto? Porque son pecadores. Lo son, tan necesitados de Dios, de su palabra, como lo puedo ser yo, o usted, o cualquier persona. Pero pensamos que el evangelio solo es para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. No. Ellos necesitan de Dios. Sus actos lo revelan, su rebeldía lo muestran. Están clamando y diciendo: necesitamos de Dios. ¿Y qué está haciendo usted? Se está conformando con que el domingo, cuando lo lleva a la iglesia, no, allí no entretiene, ahí le sacan los chuquis. ¿Qué está haciendo usted? Agarra a su esposo y dice: vamos a orar por él, o por ella, por nosotros. Su hijo necesita de Dios. Mis sobrinos necesitan de Dios. No son salvos. Yo espero que usted lo sea, para que pueda tener la visión espiritual y pueda clamar por la vida de sus hijos. Allí dice que toda una nación clamó. Yo imagino, yo no sé si usted ha clamado alguna vez por algo,
permítanme esto y, ¿saben? Mis hermanos tenían una pasión. Y era que todas las tardes bebían todos. Todos ellos. El extinto y desaparecido todos. Moisés, Eliú, David, Josué, bebían todos. A los 15, 14, 20 años ellos bebían todos. A mí no me gustaba. Y era una desesperación porque les daba una flojera a ellos prepararlo. Y comenzaban, mamá, toddy, mamá, toddy, mamá, toddy. Parecían unos bebés, mamá, toddy. Y yo, ay, mamá, prepárales el bendito toddy. Y a veces obstinaban a mi mamá y ella salía y les preparaba el bendito toddy. Para acallarles. Yo sé que su hijo ha clamado a usted para pedirle algo. Y a veces por obstinación usted da así todo. Pero no se trata de clamar como quien simplemente pide algo a Dios. Yo estoy seguro que usted ha clamado a Dios y decir, Dios, necesito un par de zapatos. Dios, necesito que el remedio, necesito que me sanes. No, no se trata de ese clamor. Se trata de un clamor en donde usted reconoce y dice, Dios, necesito a ti mismo. A ti quien eres fuente de vida eterna. Necesito de ti. Necesito que me salves de mí mismo. Necesito que me perdones. Necesito que me limpies porque mi maldad está día y noche delante de mí. Yo no sé si usted ha clamado con desesperación así por su vida espiritual. Pero aquí dice que estas hombres y mujeres, niños, reyes, gobernantes, todos clamaban. Y yo me imagino que la gente que pasaba por allí cerca escuchaba un gran alarido de desesperación. Clama así por su vida. Clama así usted frente a su pecado. Clama así por la vida de sus cercanos. Dice la palabra que Dios escucha y le perdona. Y déjeme decirle algo, porque aquí rápidamente dice, y vio Dios, verso 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Déjeme decirle una cosa. El arrepentimiento no es manipular a Dios. Cuidado. Nuestros hijos nos manipulan a nosotros. Y con el simple hecho de que, ay, mami, no lo vuelvo a hacer, pone sus ojos tristes, su carita dulce, y nosotros así. Y vamos ante la maestra o ante el vecino que está moreteado. No, mira, él me dijo que no lo vuelve a hacer. Y mira, te vino a pedir perdón. Y nosotros, ay, mira, hablamos, ay, vamos a levantarle el castigo. Porque mira, qué tierno. No lo vuelve a hacer. Arrepentirse no significa manipular a Dios. Dios no cambia su postura frente al pecado. Él lo va a juzgar, créalo usted o no. Lo que Dios hizo o lo que Dios hace cuando usted se arrepiente con sinceridad de su pecado es que el objeto de su ira la traslada al acto salvífico de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo llevó su pecado, toda la ira de Dios la llevó Cristo. Y si usted no se acoge con sinceridad a su necesidad de perdón y reconoce su maldad, créalo, que un día la ira de Dios va a estar sobre usted. Y nadie va a escapar de ese día. Y entramos al capítulo 4, gracias 3. Y aquí simplemente quiero compartir unas ideas muy rápidamente. Dice, pero Jonás se apesadumbró, comienza el verso diciendo. Y dice, se apesadumbró en extremo. Y se enojó. Qué cosa, ¿no? ¿Dónde está el Jonás del capítulo 2? ¿Dónde está el Jonás quebrantado? ¿Dónde está el profeta
Quien reconoce la salvación es de Jehová. Yo le doy gracias a Dios por estos pasajes que están allí. ¿Saben por qué? Porque cuando su palabra nos muestran a siervos, a personas, a hombres, a mujeres, que son confrontados con la realidad de su pecado y que tienen que reconocer que hay aún pequeñas áreas de su vida que aparentemente están muy bien y muy normales, y no es así. Hay áreas en sus vidas que necesitan ser aún tocadas y transformadas. Porque como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. Yo puedo engañarle a usted, pero nadie puede engañar a Dios. Dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y entonces responde Dios diciendo, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jonás por un momento olvida de la misericordia que experimentó hace unos breves días. Olvida quién es él, quién le comisionó, quién le llamó. Olvida su propia historia, cómo ha experimentado la gracia de Dios sobre su vida. Y se aferra a un necio orgullo nacionalista. Soy parte del pueblo de Dios. Dios me escogió para hacerle un pueblo especial, santo, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y dice, ¿cómo se te ocurre, oh Dios, salvar a estos miserables ninivitas? Gente sanguinaria, gente que derrama sangre libremente, gente que agarra a las mujeres y abre sus vientres, que agarra a los niños y lanza por despeñaderos, que agarra a hombres y los clava, los empala, que destruye y arrasa ciudades por entera. ¿Cómo puedes tú tener misericordia de semejante gente? Se tiene misericordia de alguien no tan malo como yo. Te equivocas en lo que estás haciendo. Se atreve a cuestionar a Dios. Y usted dice, no, ya va, espérate. Yo nunca he obrado así. Yo, ya va, espérate. Nos parecemos tanto a Jonás. Permítanme un segundo, antes de mostrarles cuánto nos parecemos a Jonás. Dice que se apesadumbró en extremo, se afligió, se molestó, se enardeció, se llenó de rabia. Y entonces, verso 2 sigue diciendo, orando a Dios, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré. ¿Sabe lo que él está diciendo allí? Está justificando su actuar delante de Dios. ¿Sabes por qué huí? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Por eso huí. ¿Qué intenta hacer? Justificarse delante de Dios. ¿Por qué estás engañando a tu novio? Bueno, no es que yo no le estoy engañando, es que mi novio me regaló el teléfono y resulta que hay una persona que me está escribiendo. La culpa es de... ¿Por qué pellizcaste a tu...? No, la pellizqué, bueno, no la pellizqué, bueno, la pellizqué. No es que yo la pellizqué, es que por culpa de él. No, ¿por qué la pellizcaste? ¿Por qué engañaste a tu esposa? No, es que yo, bueno, es que la mujer se me metió, la mujercita esta se me metió por el medio. ¿Por qué le mentiste a tus padres? No, no le mentí. Bueno, sí le mentí, pero ya va, todo tiene una explicación. Porque es que resulta que mi amigo, miren cómo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con el Jonás del capítulo 2? Se parece tanto a nosotros.
¿Por qué dejaste de venir? ¿Por qué dejaste de leer? ¿Por qué dejaste de buscar? Siempre habrá una excusa perfecta. Siempre habrá una excusa perfecta. Sigue diciendo rápidamente. Dice que se molesta. Y cuando lean el pasaje, vean cuántas veces aparece la palabra molestia. Pues ahora te ruego que me quites la vida, porque prefiero la muerte antes que la vida. Prefiero estar muerto antes que ver a estos hombres arrepentidos. Y la palabra dice, verso 5, que inmediatamente, verso 4, Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? El profeta de Dios se revela, ¡ay, mire qué hubiese hecho Dios! Dígame una cosa, si su hijo le hubiese respondido así, ¿qué hubiese hecho usted? Usted le hubiese espernampado una... Pero el profeta que se revela ante Dios, yo lo hubiese destruido así. Y digo, no me digas más. Y ya, cenizas hubiesen quedado allí. Pero ahí veo gracia sobre gracia. Haces bien en enojarte tanto. Dios sigue tratando con él. Y entonces dice, salió Jonás de la ciudad, se hizo una chocita, verso 5, y se sentó allí debajo para ver qué iba a pasar con aquella gran ciudad. Yo me imagino que aquel hombre esperaba diciendo, bueno, yo expuse mis argumentos, a lo mejor Dios, que bueno, sí es Dios, pero a lo mejor Dios razona un poco y entiende un poco mejor la situación y entiende que estos sujetos no merecen tanto perdón y tanta misericordia. Y se sentó allí como un simple espectador. Abandona su misión de proclamar, aún incluso de guiar, y asume una postura fácil. Es tu asunto, resuélvelo tú, yo no quiero nada de esto. Imagínense, el barro diciéndole al alfarero lo que debe hacer. Seguidamente dice que se sienta en esa chocita allí para ver qué acontece, y entonces Dios, gracias a Dios porque es Dios, Dios sigue tratando con él. Dice que preparó una calabacera, un árbol, una matita que creció y le dio sombra. Y entonces Jonás dice que se alegró. Lea todo el pasaje. Y lo que predomina es la molestia y el enojo de Jonás. Pero por primera vez, y no casualmente, Jonás se alegra. Seguidamente dice, verso 7, después que preparó ese arbolito para que le diera sombra, y Jonás se emociona y se alegra, inmediatamente Dios preparó un gusano, y el gusanillo fue y se comió la calabacera. Y entonces, ¿qué pasó? Preparó un recio viento, y el sol comenzó y el viento a lastimar al pobre Jonás. Y entonces comenzó a decir, verso 8 al final, mejor sería para mí la muerte. Entonces Dios dice, verso 9, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mira cómo respondió. Me da miedo responder así a Dios. Y lo triste es que lo hacemos. Mucho me enojo, hasta la muerte. Pero no creo que lo dijera con esta voz. Creo que le dijo, mucho me enojo y me enojo hasta la muerte. Y de allí no hay ningún registro de Jonás, de ninguna conversa más. ¿Sabe qué me aterra? Que este desprecio, este sentimiento, este odio hacia las personas, hacia aquellos que creemos que no merecen salvación, perdón de Dios, es un sentimiento que de alguna manera está presente en nuestros corazones y no nos inquieta, no nos incomoda, somos indiferentes ante ellos, no nos atormenta. Y piense por un momento, no vea a su hermano, a su prójimo, véase usted mismo. Recuerde a aquella persona, piense en aquella persona que le incomoda y que le fastidia y que usted diría, no, mejor ni pensar en ella. Piense en aquella persona
con quien usted no quiere simplemente hablar. No vale la pena, no quiero compartir ni un monosílabo con esa persona. Piense en aquella persona con quien usted no quiere estar. Piensa en aquella persona que te dirían, ay, mira, te voy a encerrar con aquella persona en aquella jaula. No, prefiero estar muerta. Lo hemos dicho. Piensa en aquella persona que al simplemente usted verla, le produce profundo odio. Hay muchas palabras que se repiten aquí. Entre ellas el enojo. Y yo me pregunto, ¿qué te enoja tanto? El Señor le preguntó a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Haces bien en enojarte tanto. ¿Qué te enoja, mi amado? ¿Qué te enoja, mi amada? ¿Te enoja el pensar que Dios pueda tener misericordia de alguien que tú consideras que no merece su perdón porque tú te crees mejor? ¿O te enoja el pecado que hay en ti? ¿Te enoja no tener suficiente dinero para vivir como vivías antes? ¿Te enoja no poder ir a un supermercado y comprar todo lo que quieras? ¿Te enoja no poder pasear por una vitrina, por un centro comercial como lo hacías antes? ¿O te enoja saber que hay miles de almas que se están perdiendo sin Cristo? ¿Qué te enoja? Nos parecemos tanto a Jonás. Jonás se alegró por el bien que recibió. Pero sabe, allí hay idolatría. Porque debió alegrarse por el dador de aquel bien. Y el énfasis lo ponemos en el bien recibido y no en aquel que nos da su bien. Allí hay idolatría. Necesitamos examinar la intención de nuestro corazón. Jonás lloró porque una nación entera se arrepintió. Cristo lloró frente a Jerusalén cuando iba rumbo a la cruz, porque había una nación completamente perdida. ¿Estás tú persiguiendo vanidades ilusorias? ¿Qué te enoja? ¿Cuánto nos parecemos a Jonás? ¿Saben? Cuidado. Pudiéramos pensar que el énfasis es el gran pez, que el énfasis es Jonás. El libro termina de una manera abrupta, como cuando usted está viendo una película extraordinaria y de repente usted dice, ya va, espérate, y este es el final. ¿Qué pasó con Jonás? Yo creo que puedo decirle qué pasó con Jonás. Jonás escribió este libro. Jonás tuvo que caer rendido ante Dios y decir, oh Dios, perdona y trata con la maldad de mi corazón. Porque tengo que reconocer que solo en Dios hay salvación. Por eso está escrito ese libro. Cuidado, el énfasis no es el gran pez, no es la gran tormenta, no es la gran Nínive, no es el gran enojo. ¿Sabes cuál es el énfasis de este libro? Un gran Dios, una grande misericordia para grandes pecadores, porque la salvación es de Dios. Yo no sé si tu ministerio, tu servicio, pudieras compararlo como el de Jonás. Yo no lo sé. Y cuando digo compararlo con el de Jonás es porque cuando yo leía esto yo decía, oh Dios, ¿cuánto me parezco a Jonás?
Hay demasiado de Jonás en mí y tan poco de ti. Necesito más de ti. Yo no sé si usted puede reconocer en Dios su Salvador, el proveedor de su salvación a través de Cristo. Yo no lo sé. Pero la invitación hoy es que puedan ver este libro de una manera diferente. Yo titulaba este mensaje, ya terminando, Jonás, la historia jamás contada. ¿Sabe por qué? Porque conocemos la parte bonita. Pero esa parte tan humana del profeta luchando con su orgullo, con su pecado, con su debilidad, no la conocemos. Del profeta que se enoja porque otros se arrepienten. Del profeta que se considera mejor que otros y se parece tanto a nosotros. No la conocíamos. Necesitamos decir, Señor, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia. Y necesitamos cada día más de tu gracia. Vamos a orar. Dios, Padre bendito, gracias te damos. Gracias te damos, oh Señor, porque nos tratas con nosotros